Buen día, póngase unos audífonos, prepárese un delicioso café y disfrute de esta breve historia para los que están por primera vez en este canal. Abordaremos temas sobre historia de México, historia universal, biografías, pensamientos y una que otra recomendación si me lo permiten. Un saludo para todos los apasionados por la historia. Es un canal para disfrutar y aprender cada día más de todo lo que ha sucedido en la historia. En este capítulo platicaremos acerca de México y el inicio de su vida independiente. Y es que si el siglo XVIII representa el siglo del desarrollo del capitalismo, el XIX es el siglo de esta expansión mundial del sistema capitalista. La revolución industrial, sumada a las revoluciones atlánticas que dieron como resultado la independencia de Estados Unidos y luego el surgimiento de la República Francesa, transformaron las relaciones entre los estados bajo esa premisa de desarrollo industrial y libertad de comercio. Se difundía y extendía en Europa la gran urbe con esas industrias que contaminaban, y mientras la ganancia era el fin supremo del empresario, pues así también lamentablemente la miseria de los obreros era la causa principal de esas nuevas explosiones de molestia, de descontento. Y fue la era de la expansión militar hacia nuevas zonas productoras de materias primas y la exportación de productos manufacturados. Fue también el siglo de la consolidación de un nuevo modelo de división internacional del trabajo. Algunos países se reafirman como grandes productores y otros se convirtieron en abastecedores de materias primas. Acá en México la situación económica, terminada la guerra de independencia, era desastrosa. Las reformas borbónicas habían mermado la productividad y desarticulado la organización administrativa. Los campos y las minas, antes el pilar del desarrollo económico, se abandonaron y un gran porcentaje de la población trabajadora falleció durante la lucha de independencia. Los nuevos gobiernos se vieron en la necesidad de adquirir préstamos, adquiriendo deudas y compromisos que no serían capaces de pagar. El periodo comprendido entre los años 1821 y 1854, las primeras décadas prácticamente de la vida independiente, ha sido considerado por analistas como un periodo de desajuste político, de ausencia de autoridad, de inestabilidad. No había un proyecto claro de desarrollo. Estos problemas eran consecuencia de la lucha entre un orden viejo, representado por estructuras coloniales que pues quería subsistir, y el nuevo orden que buscaba la fundación de un Estado capitalista. Entonces se quería la fundación de un nuevo Estado, y esta etapa constituiría un periodo de transición económica, política, social e ideológica, pues precisamente para esa fundación del nuevo Estado. Recordamos que las colonias españolas habían sido aisladas del mundo por la metrópoli, que temía la competencia de estas con la producción española. Y esto trajo como resultado el estancamiento de la economía y la falta de contacto con el desarrollo científico y tecnológico que se daba en Europa en los siglos XVII y XVIII. Acá en México, pues despertaba. Después de 3 siglos de aislamiento dentro del mundo capitalista, de la libre competencia, sin armas, para lograr un desarrollo equivalente al de esas potencias. Pero estas, en su afán por adquirir colonias productoras de materias primas y sabedoras de la debilidad de las nuevas naciones, se lanzaron sobre el territorio mexicano. México fue objeto de varias intervenciones en las que las potencias invadieron el territorio y hacían bloqueos a los puertos, exigiendo diversas reivindicaciones por ofensas cometidas contra sus súbditos. En esa época, conocida como el periodo de la República, destaca la invasión de Estados Unidos allá por 1847-48, en la que Estados Unidos se apodera de los territorios del norte, como veremos un poquito después. Al finalizar la guerra de independencia, ya en 1821, los problemas
para organizar a la nueva nación eran múltiples, eran muchos los problemas. Una situación económica deplorable, agravada por tantos años de guerra, imagínense 11 años de guerra. Falta de recursos económicos, deudas con el extranjero, descontento popular, pues las demandas del pueblo seguían ahí, relaciones con otras naciones suspendidas y pues bueno, si fuera poco la nueva clase dominante de México, formada por gente de poder y de dinero, además de no tener ninguna experiencia para hacer gobierno, tenía ideas e intereses diferentes, por lo que la relación siempre fue conflictiva. Después de más de 30 años de vida independiente, México no había logrado la paz ni la estabilidad. Habían desfilado 47 gobiernos y las pugnas entre conservadores y liberales generaron innumerables revueltas y golpes de Estado. Mucha inestabilidad hubo, pues. En 1854 se desató la Revolución de Ayutla, dirigida por el general Juan Álvarez, inaugurando este periodo conocido como la Reforma, en la cual, habiendo triunfado contra los conservadores en la Guerra de Reforma, los liberales tuvieron que iniciar la defensa contra la intervención francesa que impuso a Maximiliano como emperador de México de 1864 a 1867. México, en 1867, inicia su incorporación al sistema capitalista mundial, en lo que conocemos como el periodo de la Restauración, por medio de la reconstrucción económica y política a cargo de liberales, entre los que se encontraban Andrés Quintana Roo, José María Luis Mora, Valentín Gómez Farías, Melchor Ocampo, Servando Teresa de Mier, Benito Juárez y Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada. La restauración de la República fue interrumpida por un golpe de Estado dirigido por Porfirio Díaz, quien estableció una dictadura que duró desde 1876 hasta 1911. Durante este gobierno, México se incorpora de lleno al sistema capitalista mundial como una economía dependiente debido a la carencia de recursos financieros, de recursos tecnológicos. El país tuvo que basar su desarrollo económico en la inversión de capital y tecnología proveniente del extranjero, estadounidense, alemana, inglesa y francesa, con base en una forzada paz porfiriana, paz, ¿no?, que se impuso en una nación agotada por la interminable lucha civil, las intervenciones extranjeras. Se llevan a cabo grandes transformaciones económicas, se amplía la red ferroviaria, se introduce la electricidad en amplias zonas del país, se desarrollaron la industria y el comercio, transformaciones que estuvieron sujetas a necesidades del mercado externo, abasteciendo de materias primas, como antes a la industria extranjera y dejando relegadas las áreas productivas dedicadas al consumo interno. Este crecimiento hacia afuera produjo una gran desigualdad. El pueblo, integrado por la mayoría de los mexicanos, vivía en pobreza y explotación hasta que en 1910 se desató la Revolución Mexicana que puso fin a la dictadura. Y vamos a las dificultades de inicio: la bancarrota, la desarticulación administrativa, fortalecimiento de las defensas y el endeudarse. Para comprender a México durante las décadas de vida independiente, es decir, las décadas que siguieron a la guerra, debemos recordar que antes de que se diera el levantamiento, y precisamente fueron las causas, las reformas borbónicas que promovieron el traspaso de capital de las colonias hacia España para parar las guerras que suceden en Europa, y el derroche, ¿no?, de la corte, habían mermado la productividad y la riqueza que había caracterizado a la Nueva España durante el siglo anterior, al mismo tiempo que habían desarticulado la organización administrativa de la colonia, provocando muchas inconformidades. Durante la guerra, los españoles sacaron su dinero de las colonias. La producción se viene abajo a causa de los 11 años de lucha, se dañaron las vías de comunicación y falleció alrededor del 50% de la población trabajadora del país.
Termina la guerra y las condiciones económicas del México independiente eran terribles. Había una necesidad imperante de reconstrucción de la economía, de adquisición de armamento y de la formación de un ejército para defender a la nación. Se temía el intento de reconquista por parte de España. Los gobiernos independientes tuvieron que reconocer una deuda externa y se vieron obligados a contraer nuevos empréstitos, nuevos préstamos, tanto con la Iglesia, que era la principal institución que prestaba en la época, como con los países extranjeros, en condiciones pues muy onerosas debido a los altísimos intereses pactados. Y bueno, pues así fue como por una razón o por otra, el problema de la deuda externa se volvió constante a través de la historia de nuestro país. Deuda externa. Los frecuentes golpes de Estado y cambios de gobierno que implicaban la desarticulación de la administración pública con cada nuevo proyecto, así como pues las amenazas de invadir al país por parte de potencias europeas y por Estados Unidos, obligaban a los gobiernos, a esos nuevos gobiernos, a comprometer el uso de recursos para el fortalecimiento de la defensa de México. Además de que pues, se interrumpía el comercio a causa del bloqueo de los puertos y se perjudicaba la economía. Termina la guerra allá en 1821 y el país había quedado pues fragmentado. Los comandantes militares eran la máxima autoridad y a cambio de protección incluso cobraban impuestos a la población. La tendencia de los insurgentes al federalismo, el temor al centralismo, la anarquía, la falta de organización provocan que muchas provincias establezcan gobiernos autónomos, que formaran congresos constituyentes e incluso organizaran un ejército para su defensa. Así pues, se temía la reconquista, había ese temor. Entonces, eso hizo que los generales de las diferentes regiones aceptaran formar una federación. Y pues al terminar la guerra y ante la deficiencia de las comunicaciones, las haciendas empezaron a producir para los mercados locales, lo cual provocaba que, a nivel regional, existiera una fuerte alianza entre jefes políticos y hacendados que se reforzaba con el impuesto de las ventas o alcabalas, ya que los jefes políticos tenían una fuente de ingresos segura al cobrar los impuestos para no tener que depender del gobierno central, a la vez que los hacendados se aseguraban de impedir la entrada de productos de otras regiones. Y también eso sucedía con la manufactura, que pugnaba por acaparar el mercado local para así evitar la competencia. Existía una fuerte pugna también entre mercaderes que estaban a favor del libre comercio y los hacendados, artesanos y productores que estaban en contra. La situación económica del país se vio pues muy afectada por la guerra de independencia, lo que dio como resultado el reforzamiento del poder político y económico a nivel local. Este regionalismo trae como consecuencia que la Ciudad de México perdiera su poder económico y político. Las riquezas minerales habían sido saqueadas durante 3 siglos, 300 años. Sin embargo, los peninsulares y criollos, que estaban acomodados, pensaban que México era tan rico que bastaba con reanudar la producción minera para que la economía se recuperara de inmediato y la riqueza fluyera. Para promover el auge minero, los nuevos gobiernos rebajaron las cargas fiscales a esta actividad económica hasta en un 3% sobre el valor del metal. También se permite la libre importación de azogue para el beneficio de la plata, que había estado monopolizada por la corona, además de que se eliminaron los impuestos sobre los artículos importados que se vendían en los pueblos mineros y se promueve la inversión extranjera. Pero no era tan sencillo reanudar la producción minera, ya que después de tantos años de lucha, las minas, los pueblos, los caminos y la población trabajadora estaban destruidos o en muy malas condiciones. 11 años de guerra, le recuerdo, ¿no? En cuanto a la agricultura, este sector sufrió grandes daños con la guerra. Las zonas agrícolas más prósperas
que eran Michoacán, el Bajío, Puebla y Morelos, fueron destrozadas por ambos ejércitos. Destruyeron canales de riego, saquearon graneros y ganado, arrasaron y quemaron cosechas. Así también la producción agrícola se vio interrumpida hasta mucho tiempo después por la escasez de la mano de obra. Había un gran atraso, se padecía un atraso muy grande y se requería la introducción de nuevas técnicas y la compra de maquinaria. El estado tan crítico en que se encontraba la nación no permitió que se hiciera ninguna inversión para mejorar esta situación, ni por parte del Estado, que estaba en bancarrota, ni por parte de ningún particular. Esos tenían miedo de invertir sus capitales en un país que se encontraba continuamente en guerra y, pues, desde luego, pues, inestable, ¿no? La agricultura se fue reponiendo poco a poco a pesar de los malos caminos, la falta de maquinaria, la inseguridad y la escasez de mano de obra. Al terminar la guerra de independencia no cambió el régimen de propiedad de la tierra, no se modificó. Los españoles pierden sus tierras, pero los criollos y el clero conservan sus propiedades. La forma de propiedad que predominó después de la independencia fue la hacienda. En esta continuaban trabajando un número constante de trabajadores fijos o peones acasillados que siguieron estando, pues, explotados. Ante la falta de leyes contra el acaparamiento de la tierra, el latifundismo siguió creciendo y las mejores parcelas continuaron en manos de unos cuantos que poco a poco se adueñaron de propiedades inmensas. La fuente de crédito de las haciendas siguió siendo la iglesia, que cobraba altos intereses y muy seguido se adueñaba de las tierras, ya fuera por herencia o por embargos. El comercio conserva después de la independencia sus características coloniales, regido por leyes y decretos que establecían altos impuestos y que aumentaban los precios de las mercancías. El tráfico de estas estaba controlado a través de un sistema de aduanas interiores y exteriores y de cabotaje, cuya función principal era asegurarse de que todo producto que llegara, saliera y circulara en el territorio nacional cumpliera con el pago de impuestos muy numerosos, como las alcabalas, los impuestos municipales, de derecho de circulación, de traslado, de escolta, de hospitales y otros, que encarecían en forma considerable el precio de los productos. Además de los impuestos, el comercio interior se vio limitado por el aislamiento de muchas regiones, principalmente las del norte, y por el estado de las comunicaciones terrestres que eran muy malas, ¿no? Después de la guerra, los caminos se encontraban en condiciones verdaderamente desastrosas y la presencia de malhechores, de bandidos, aumentaba el riesgo de traslado de mercancías, ¿no? En cuanto al comercio exterior, pues al concluir la independencia de México estaba aislado de los países europeos. Durante la época de la colonia, España no había permitido las relaciones con otras naciones. Pasaron varios años antes de que los nuevos gobiernos entablaran relaciones comerciales con las potencias industriales como Estados Unidos, Francia o Inglaterra. Cuando eso sucede, México, que solo producía materias primas, pues durante la colonia únicamente se había permitido un desarrollo incipiente de la industria, se ve obligado a vender materias primas a precios bajos y a comprar productos manufacturados a precios altos, insertándose en la economía mundial como una economía dependiente. Soy Ricardo Isaac, muchísimas gracias por haber estado en esta breve historia. Si te gustó este programa, por favor dale like, toca la campanita, suscríbete y compártelo. ¿O compártelo y suscríbete? Sí. Hasta luego, bye.